Vamos a meternos lo más intensamente que podamos en este rato de oración junto al Señor expuesto aquí en el altar. Vamos a considerar algunos aspectos relacionados con la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos al comenzar el retiro que sería como el centro de nuestras consideraciones, de nuestras meditaciones, conocer al Señor, enamorarnos de Él. Esa frase de la Escritura, en el Salmo: Señor, deseo ver tu rostro. Vultum tum domine requiram. Señor, que deseo ver tu rostro. San José María, en los últimos años de su vida, algunas veces en esas reuniones un poco de familia, allí en Roma, con algunos hijos suyos, de vez en cuando le oían decir en voz baja alguna cosa que no sabían bien que decía, porque lo decía como para sí mismo, pronunciando las palabras, pero de una manera poco audible. Y claro, pues, algunas veces respetaban, digamos, su intimidad, vamos a decir, y otras veces, pues con toda sencillez y confianza, le preguntaban: Padre, ¿qué dice? Que no le... Entonces le decía, repetía ya con voz más alta esta misma ejaculatoria: Señor, que deseo ver tu rostro. Parece como que intuía, aunque estaba bien de salud, pero parece como que intuía que se acercaba el momento final de su vida. Y eso, se intensificaba el deseo de ver el rostro del Señor. Y añadía él algunas veces: me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento, cuando Dios quiera, en que podré verle, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara. Sí, añadía con otro salmo de la Escritura: sí, mi corazón está sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? Nos gustaría, cómo no, haber visto a nuestro Señor, su humanidad santísima. Le veremos, si Dios quiere, en el cielo. Algunos autores, como sabéis, pues han reproducido, a partir, por ejemplo, de la sábana santa. A partir del hombre de la sábana santa, esos rasgos impresionantes que queden ahí marcados con una fuerza increíble, una cantidad de detalles impresionante. Es absolutamente imposible que una mano humana hubiera podido pintar a aquel hombre. De hecho, se han hecho intentos y no se puede hacer absolutamente nada. Y no solamente eso, es decir, cantidad de detalles que ahora no es cuestión de comentar, aunque es precioso, es apasionante, detalles fidelísimos de lo que significaría un hombre muerto como Cristo y después envuelto en una sábana, la cantidad de detalles anatómicos exactamente reales, científicos, digamos, que reproduce ese hombre de la sábana santa, a partir de lo que conocemos por los evangelios de la crucifixión del Señor y la pasión, etc. Bueno, pues ese hombre que no parece un hombre muerto, ni siquiera un hombre dormido, dicen algunos, ¿no? Es como un rostro que denota una intensa concentración espiritual y una profunda serenidad y gravedad.
y una majestad inigualable y una estable y dramática paz. Son descripciones del hombre de la sábana santa, que seguramente más de una y más de dos habéis visto allí en Turín. Pues mira, nosotros, gracias a Dios, en algún viaje de estos del oratorio del Caballero de Gracia, coincidimos ese año con la exposición de la sábana santa en Turín y realmente era impresionante, ¿no? Aparte de las charlas y conferencias que hay ahora de gente tan experta, que son una maravilla, más ahora en esta época pronta de Semana Santa. Este año, pues no, a Turín no, pero si Dios quiere, pues iremos a la tierra del Caballero de Gracia, que tampoco está mal, en Módena, además, pero bueno, sigamos con nuestra meditación, ¿no? Los ojos cerrados del hombre de la sábana santa no expresan desfallecimiento. Si habéis visto la imagen, que la habréis visto y la tendréis en la imaginación, pues veréis que esto es así, esta descripción es cierta. Los ojos cerrados no expresan desfallecimiento, sino que reposan. Su mirada está con los ojos cerrados. Su mirada parece traspasar los párpados cerrados. Sabemos que el magisterio de la Iglesia no se ha pronunciado sobre quién es ese hombre, no tiene por qué hacerlo, aunque todas las pruebas demuestran de una manera, podríamos decir, irrefutable, que es Cristo. Pero bueno, el magisterio no tiene por qué pronunciarse, porque no tiene por qué, pero se conocen tantos detalles, cada vez mejor, que sería inexplicable tantas coincidencias con lo que conocemos de la pasión del Señor, si no se tratara de Jesús de Nazaret. Bueno, también hay descripciones de algunos santos que han tenido esa visión. Tampoco la Iglesia, digamos, las ha dado como por autorizadas, como por válidas, porque tampoco tiene por qué, lo cual no quiere decir que no sean ciertas. Concretamente, la beata Ana Catalina Emmerich, una descripción impresionante, que no voy a leer ahora porque es que si no, no avanzamos. Voltum tuum Domine requiram. La mirada del Señor. En el Evangelio encontramos muchas ocasiones que se habla de la mirada del Señor. Y el Papa Juan Pablo II, en la carta sobre el Santo Rosario, habla también de la mirada de Cristo en diversas... Perdón, me he confundido. Habla de la mirada de la Virgen María en diversos momentos, en la pasión, en el templo, en fin. Pero sí el Evangelio. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos porque son muy bonitos. Imaginarnos la mirada del Señor. Al comienzo del Evangelio, cuando Andrés, que ha estado conociendo al Señor con Juan, y le lleva a su hermano Simón, lo llevó a Jesús, dice el Evangelio. Jesús le miró a Simón y le dijo: tú eres Simón, y el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, y significa Pedro. Pedro debió sentirse conocido por Jesús hasta el fondo de su alma, en esa mirada del Señor. Y sentiría seguramente que su vida adquiría una nueva y una profunda dimensión a partir de ese momento, aunque no pudiera saber lo que le aguardaba. En fin, los apóstoles, en alguna ocasión cuando están hablando con el Señor, habla de lo difícil que es entrar en el reino de los cielos, a los que se dejan llevar de las riquezas. ¿Quién podrá salvarse?, le preguntaban los apóstoles. ¿Quién podrá salvarse? Y entonces Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no. Esa mirada fija en ellos debió de grabar en sus mentes, en sus corazones, lo que el Señor acababa de decir. El joven rico. El Señor siente simpatía por aquel joven que había guardado los mandamientos
desde su adolescencia y le preguntaba al Señor qué hacer para heredar la vida eterna. Y entonces recibió una mirada que todos desearíamos. Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Qué pena debió darle al Señor que aquel joven, a pesar de su vida recta y saberse mirado así por él, con esa predilección, no fue capaz de seguir ese consejo que le daba el Señor, de darlo todo a los pobres y seguirle, porque tenía muchas posesiones y se marchó triste. Habit tristi, dice en latín, se fue triste, habit tristi. Ab ire, de irse, ¿no? Pero claro, suena a otra cosa, suena a ave, por eso San José María, en plan un poco de broma, le llamaba a aquel joven el ave triste. Una pena. En fin, podríamos seguir, porque hay muchas ocasiones, en circunstancias diversas, O, por ejemplo, la mirada a los fariseos que se quejaban de que el Señor curara en sábado. Esa dureza de corazón, ese legalismo impresionante. El que tenía la mano seca y el Señor le cura. Y ellos pues le acusan al Señor de curar en sábado. Entonces, dice el Evangelio, entonces, mirando el Señor a esos, mirando con ira a los que estaban a su alrededor, entristecido por la ceguera de sus corazones, le dijo al hombre que extendiera su mano y quedó curada. Entristecido, la mirada de Cristo, entristecida por aquella dureza de corazón. En fin, es que son muchas, muy bonitas. Pero bueno, para terminar este capítulo de la mirada del Señor, porque si no, dos ocasiones más que no debemos pasar por alto. En la mirada a Pedro, después de las negaciones de Pedro. ¿Cómo sería esa mirada del Señor a Pedro? De tal manera que Pedro se echa a llorar inmediatamente, ¿no? Se echa a llorar, se arrepiente inmediatamente, ¿no? ¿Y cómo sería la mirada del Señor a su madre en la cruz, en el Calvario? ¿Cómo sería? Cuando le dicen, mujer, he ahí a tu hijo. En fin, la humanidad santísima de Cristo, que incluye pues, ese deseo de conocer su rostro, ¿no? Su mirada y su rostro. Hay descripciones muy bonitas, no ya, digamos, físicamente, sino rasgos que es muy, por ejemplo, nos podemos imaginar que el Señor externamente no se debió distinguir de los judíos de su época, de los rabinos de su época, no vestiría llamativamente, tampoco pobretonamente, porque llevaba una túnica sin costura, que los soldados no quisieron partir, porque era una buena túnica, que habría tejido seguramente la Virgen. También se habla a veces de la historia de la túnica del Señor, ¿no? Que está por ahí también, en alguna otra ciudad. Bueno, una túnica sin costura. A la vez enseñaba a no tener preocupación por estas cosas materiales. Los lirios del campo, las aves del cielo, infinitamente mejor visten que Salomón en su época de mayor esplendor. Cuidaría su limpieza y por eso reprocha a Simón que no le dé agua. Simón, el que le invitó a comer en su casa, ni que no le dio agua para lavar sus pies ni ungir su cabeza con aceite. Señor, tendría una distinción llena de naturalidad, pero muy clara. Esas reproducciones que a veces un poco tontas hacen en algunos sitios o algunas películas, que va como un hippie, eso es absurdo, ¿no?
el Señor tendría un porte propio de su humanidad santísima, sin ninguna cosa rara o llamativa, pero eso sí, con gran elegancia. Le pareció bien el bálsamo precioso que una mujer pecadora derramó sobre su cabeza. Dice el Evangelio, después del episodio del niño perdido en el templo, que el Señor creció en gracia ante Dios y ante los hombres, lo cual nos quiere decir, nos puede dar a entender que sin duda el Señor debía tener un gran atractivo humano. Aquellas buenas mujeres que le hicieron aquel piropo, ¿no? Bienaventurado el vientre que te llevó. Piropo a la Virgen, pero que a la vez indicaba pues ese atractivo humano grande que el Señor tendría, ¿no? La gracia humana de nuestro Señor. En fin, así podríamos seguir con tantos otros detalles. Dicen, algunos habréis leído, a lo mejor, no lo sé, algo de este sacerdote sabio alemán llamado Romano Guardini, algo seguramente habéis leído. Es un hombre de una gran categoría y un gran vida interior y bueno, tiene unas obras buenísimas. Tiene un libro de 800 páginas, El Señor. Libro impresionante. Él es filósofo, de modo que quiero decir que escribe cosas pero entendibles, pero con una mayor profundidad. Entonces, un texto que tengo por aquí copiado de ese libro, dice: tú, oh Dios, nos has dicho, buscad mi rostro. No ha dicho el Señor. Tu rostro, Señor, yo busco ahora, no me escondas tu rostro, dice el Salmo 26, de modo que es bueno que tengamos deseo de ver el rostro del Señor. Ante el rostro de Dios alcanza también el hombre su propio rostro real. El hombre por sí mismo no posee el rostro que cuenta ante Dios. Este rostro lo debe recibir de Dios mismo. Precisamente al hablar con Él, me convierto realmente en Él, yo, en quien ha pensado. En quien ha pensado Él ha pensado en mí al crearme, al redimirme. En la oración se forma, se desarrolla y se configura mi auténtico rostro. Y esa humanidad santísima del Señor no es como un ropaje, no es una máscara, no es algo secundario. Como es Dios, pues la humanidad santísima es una cosa secundaria. No. Tú eres perfecto Dios, pero también perfecto hombre. Y yo no puedo pretender parecerme a ti si no conozco bien tu humanidad. No solo en los aspectos espirituales, sino también en tu misma condición humana, en tu cuerpo, en tus rasgos humanos que no se diferenciaban en cuanto hombre de otros hombres, ¿no? Bueno, en fin, hay infinidad de cosas que se pueden decir, ¿verdad? Así que no acostumbrarnos a mirar la vida de Cristo como si fuera algo del pasado o no nos afectara, o como si no fuera el mismo Dios que se hace hombre y vive y muere por cada uno de nosotros. No debemos dejar de asombrarnos y sentir la necesidad de agradecer y corresponder a un Dios que nace pobre en un lugar destinado a los animales, que es perseguido a muerte nada más nacer, que tiene que trabajar como uno más durante 30 años para enseñarnos el valor santificador de la vida ordinaria, que asumirá todos los dolores y todos los sufrimientos físicos y morales de los hombres para darnos el sentido corredentor que esos dolores tienen. En fin, que hará multitud de milagros que muestran su compasión ante las necesidades ajenas, que no será reconocido como Dios por los representantes del Sanedrín, a pesar de los milagros y del cumplimiento en él de las profecías mesiánicas, que será traicionado,
por uno de sus apóstoles, acusado calumniosamente ante Pilato, etc. Y todo libremente, para cumplir la voluntad de su Padre Dios, para redimirnos a nosotros. Por eso decía San José María, trata a la humanidad santísima de Jesús, y Él pondrá en tu alma un hambre insaciable, un deseo disparatado de contemplar su faz. En esa ansia que no es posible aplacar en la tierra, hallarás muchas veces tu consuelo. Seguro que esto recoge la experiencia de su propia vida en más de una ocasión, ante circunstancias duras, difíciles, de incomprensiones, de persecuciones, de dificultades para la labor apostólica. En esa ansia de contemplar el rostro del Señor, hallarás muchas veces tu consuelo. Santa Teresa, que hemos citado algunas veces, estando un día, describe ella en el libro de su vida, ¿no? Estando un día en oración, quiso el Señor mostrarme sus manos, solo las manos, pero con tan grandísima hermosura que yo no lo podría encarecer. En fin. Y luego añade, y a los pocos días vi también aquel divino rostro que del todo me parece me dejó absorta. Bueno, no es claro, en fin, no vamos a pedir al Señor estas gracias extraordinarias, ¿verdad? Pero bueno, no dejará de darnos las gracias ordinarias. Pero bueno, además de todos estos rasgos humanos tan entrañables, tan bonitos, además de los aspectos, digamos, físicos del Señor, sobre todo es su alma, digamos, ¿no? Sus sentimientos, sus obras, también su humanidad, como antes decíamos en alguna otra meditación, Cristo cansado junto al pozo de Jacob, pues también nos puede ser muy bonito. Cristo que tiene sed, le pide de beber a la mujer samaritana, aunque en realidad ya sabemos lo que pretendía, darle él a ella esa otra agua que salta hasta la vida eterna. O su amor por Lázaro, por Marta y por María, y el Señor llora, sabe que le va a resucitar, hemos recordado ya estos días. O su predicación por los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, porque ven ellos eso, la inocencia que es imprescindible tener para entrar en el reino de los cielos. Y es amigo de publicanos y pecadores, que se escandalizan de que coma con ellos en la casa de Mateo, por ejemplo, o en la casa de Simón. Amigo de publicanos y pecadores. Porque ha venido a eso, a salvar a los enfermos, no a los sanos. En fin. Y a la vez con gran exigencia, Él dice que hay que quererle a Él más que a nuestros padres. Si queremos ser dignos de Él. Y Él nos dice, dichosos los que sean perseguidos por mi nombre. ¿Quién eres tú para decir esas cosas? Pues soy Dios. Y que el que no está con Él, está contra Él. O sea, Él da la vida por nosotros, es el buen pastor que carga la oveja sobre sus hombros, pero a la vez nos deja claro. Y ese seguirle a Él y amarle a Él más que a todos los que más amemos en este mundo,
no va en detrimento del amor que hemos de tener a nuestros seres queridos, sino todo lo contrario. Al quererles con el corazón de Cristo, les queremos más, porque les queremos como Dios les quiere. Por todas estas cosas, dice San José María, porque es Dios, tiene derecho a decirnos: ¿piensas en mí? ¿Tienes presencia mía? ¿Me buscas como apoyo tuyo? ¿Me buscas como luz de tu vida? ¿Como fortaleza? ¿Como coraza? ¿Como todo? En las horas que la gente de la tierra dice buenas, Señor. En las horas que llama malas, Señor también. Y viene la paz y el diálogo afectuoso de amor. Bueno, todo esto entendemos que es esa vida contemplativa de la que hablábamos ayer, a la que tenemos que aspirar, a la que tenemos que llegar. Y llegaremos, pues eso, si tratamos así al Señor, con una enorme cercanía, con una enorme confianza, como los apóstoles, que con toda sencillez le decían: Señor, edicere nobis parabola, enséñanos las parábolas. No entendían algunas cosas de las que el Señor decía, un poco enigmáticamente en las parábolas, llenas de una enorme sabiduría, válida para todos los tiempos, pero se lo dicen: Señor, enséñanos las parábolas. O le decían: Señor, enséñanos a orar. Y les enseña el Padre Nuestro. O Pedro, después de su triple negación, luego ya en aquellos momentos finales, antes de la ascensión a los cielos, aquellas 3 preguntas: Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. A pesar de las miserias, a pesar de mis negaciones, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Bueno, pues a Jesús se va siempre, se vuelve por María. Como siempre, ¿no? Cuidar a la Virgen, que ella nos enseñe a tratar a su Hijo, a mirar a su Hijo, a contemplar el rostro de su Hijo, a aprender de sus palabras. Y así poco a poco, aunque no nos demos mucha cuenta, pero bueno, iremos creciendo, ¿no?, en esa intimidad con Él, en esa identificación con Él. Seremos otros Cristos, como estamos recordando aquí estos días.